Bien, empezamos la clase de la semana 9, la última semana. Dos temas que se desarrollan en esta clase, el tema de los signos de puntuación y el otro tema del discurso escrito, o el texto, ¿no? El discurso escrito o el texto. Bien, entonces, cuando hablamos de signos de puntuación, hablamos de signos que nos ayudan a comprender, a interpretar un texto. Un signo de puntuación no es un adorno. Un signo de puntuación no se escribe porque yo creo, yo pienso, suena mejor, se ve bien. No, un signo de puntuación no tiene que ver con esos criterios de que me parece, yo creo, se ve mejor, suena bien, acá hay una pausa. No puedes escribir los signos de puntuación de acuerdo a criterios subjetivos. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación facilitan la comprensión del texto, por lo tanto, aportan sentido. Cuando uno escribe un signo de puntuación, debe de tomar en cuenta dos criterios, o bien el semántico o bien el sintáctico. En este caso, por ejemplo, los atletas cansados tomaron muchísima agua. En este caso se explica, la coma está ahí porque el objetivo es explicar que los atletas estaban cansados. ¿Correcto? Los atletas, coma, cansados, o sea, los atletas estaban cansados y, consecuencia, tomaron mucha agua. En el caso de la segunda, que no optamos por la coma, sería la especificación que del total de atletas, algunos, solamente los que estaban cansados, tomaron agua. ¿De acuerdo? Entonces la coma ahí obedece a un criterio de significado. Si lo veo con coma, tiene un significado. Si lo veo sin coma, tiene otro significado. Ese criterio se llama semántico. ¿De acuerdo? El semántico. Por ejemplo, en esto que es un poco más claro, no debe esperar más. No debe esperar más. Esto equivale, yo entiendo, a que me tengo que retirar. No debe esperar más. Retírese. La otra dice, no, debe esperar más. En este caso es que sí tengo que esperar. ¿Correcto? Me debo de quedar. ¿Correcto? Igual acá, en el caso, los poetas vanguardistas publicaron manifiestos. En este caso se explica que los poetas que son vanguardistas han publicado manifiestos. ¿Correcto? Los románticos también pueden haber publicado manifiestos, ¿no? O sea, es una explicación. Acá especifica, ¿no? Que del total de poetas, exclusivamente los vanguardistas son los que han publicado manifiestos. Entonces cambia su significado, ¿ya? ¿Sí? Este criterio es el semántico. Pero hay otro criterio, que es el sintáctico. Vamos a ver ahora, el criterio sintáctico. En el caso del criterio sintáctico, se toma en cuenta los elementos de la oración. ¿Correcto? ¿Sí? Los elementos de la oración. En este caso, por ejemplo, sujeto, verbo, objetos y complementos. Si la oración presenta este orden sintáctico, entonces no se debe escribir ningún signo que separe a los elementos de la oración. ¿Correcto? Por ejemplo, esta pregunta que no es de este boletín, es de un boletín pasado, ¿no? Dice, los signos de puntuación, según la ortografía de la lengua española, no deben quebrantar la estructura oracional, salvo excepciones. ¿Qué quiere decir salvo excepciones? Por ejemplo, si entre el sujeto y el verbo le agregamos una frase explicativa, esa frase explicativa tiene que encerrarse entre comas. Si a la oración se le agrega un elemento extraoracional llamado vocativo, a ese vocativo hay que agregarle una coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, en este caso dice, Roxana hoy ha desayunado. Roxana, sujeto. Ha desayunado es el verbo. Ha desayunado algo. Ha desayunado eso. Frutas, cereales y un yogur sería un objeto directo. Entonces, siguiendo la normativa, entre el verbo y el objeto no puede haber ningún signo. En la 3, por ejemplo, quienes nos conocen saben que somos buenos amigos. Ellos saben que somos buenos amigos. Ellos saben. Ellos sería quienes nos conocen. Proposición subordinada, sustantiva en función de sujeto. Entonces, entre el sujeto y el verbo no puede haber coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué enunciado se incumple esta prescripción? En estos de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Es un dato importante. Entonces, tú siempre vas a tomar en cuenta esos criterios, ¿ya? Tome en cuenta ese criterio de la sintaxis, ¿ya? De la sintaxis. A ver, por ejemplo, voy a plantearles un ejercicio, ¿ya? A ver qué pasa. Ahí sale la moneda. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Han leído las oraciones? Todas ellas incorrectamente puntuadas. La coma después de músico, recargables, leyó, padres y hermanos son incorrectas. La pregunta es, ¿en qué consiste la falla? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la falla acá? Esta es la clásica que algunos alumnos, algunos postulantes piensan que es vocativa. A nuestros padres, vocativo. Pregunto, ¿puede ser vocativo? Hemos llevado sintaxis ya. Correcto, Diego, está interrumpiendo los elementos de la oración, ¿no? La secuencia sintáctica convencional. Yo te pregunto, ¿puede ser esto vocativo? A nuestros padres, a mi hermano, al alumno, al postulante, a los estudiantes, a los peruanos, no. Eso lo hemos llevado en sintaxis. Cuando una frase comienza con a o con para, tengo dos opciones. Tú dime, ¿cuáles son esas dos opciones que tengo? En la oración, ¿qué función cumple una frase que comienza con a o con para? Solamente tengo dos opciones. Tú dime, ¿cuáles son? Sujeto, no a. Muy bien, Patrick, correcto. Así es. Puede ser o de o puede ser oí, ¿cierto? O de u oí, depende, ¿no? ¿Sí? Así es. Son esas dos únicas opciones. Esto puede ser o de, puede ser oí. Por ejemplo, a nuestros padres los felicitamos. Ah, eso de, porque lo reemplazo con los. A mi hermano le agrada. Es oí, porque lo reemplazo con le. Entonces, ¿qué norma del uso de la coma me dice que puedo separar uno de otro de con coma? ¿Hay alguna norma? Revisamos, recordamos. Mira, recuerda. Coma enumerativa, separa enumeración. Compré reloj, cocina, cafetera, enumerativa. Vocativa es cuando tengo una frase nominal. Juan estudia. Estimados amigos, compren este libro. Elíptica, cuando reemplaza el verbo, ¿cierto? Yo estudio en San Marcos, mi hermano en la uni.
Mi hermano estudia, coma, elíptica. Hiperbática cuando el circunstancial va al inicio. Explicativa cuando el sujeto, el núcleo, es explicado con una frase, que puede ser un inciso o una posición. Conjuntiva antes de las conjunciones pero, ¿no? Adversativas, explicativas y lativas. Entonces, no hay ninguna norma que nos dice eso. Además, tomando en cuenta lo anterior, cuando existe un orden sintáctico, no se debe escribir ningún signo. Entonces, sería un error, ¿cierto? Sería un error. ¿Ah? Y acá, la hermana de Adriana leyó algo, leyó eso, lo leyó. Está separando el verbo del objeto. Funcionan con baterías recargables los automóviles. Está separando al sujeto. No puede separar el sujeto. El hábil músico otra vez está separando al sujeto. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo entienden? Esa es la forma de resolver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Tienes patitas para ir. Camina. Corre, yo le voy a decir. Corre. Corre, corre. Darío, ya. Subes a abrir aquí, Darío. Me sube a abrir aquí. Ya te escucho. Bien, chicos. A ver, ahora vamos por este lado. Otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio. A ver, ¿qué dicen? Un poquito más lo puedo. A ver, observen. Un minuto para que analicen. Analiza la pregunta. Analiza la pregunta. ¿Han tomado jugo? A ver, chicos, ¿qué dicen? Estas oraciones están correctamente puntuadas. ¿Cuál es el criterio que se ha tomado para poner una o dos comas? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué hay una coma después de casa, una coma después de Luis y después de amigos, de noche? Dice que son correctas, ¿eh? De antemano te dice que son correctas. Excelente, Diego. Muy bien, Diego. Y esa coma que separa circunstanciales, ¿cómo la llaman? ¿Cómo se llama esa coma que separa? Sería la hiperbática, ¿no? Ahí está, la hiperbática. Muy bien, Patrick. Milagros, correcto. ¿Ya? Correcto. Hiperbática, correcto. ¿Sí? Pero fíjate que en la primera, en la 1, el circunstancial está al inicio. En la 3 también, en la 4 también, pero el circunstancial, fíjate que también puede ir al centro, ¿ah? El circunstancial puede ir al centro. ¿Cómo diferencio, profesora, una coma circunstancial de una coma explicativa? Mira, la coma del circunstancial da la idea, pues, de circunstancias, ¿no? Con la generosa amiga, generosa ayuda. Eso sería circunstancial de compañía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Circunstancial de compañía. No está hablando de Luis. Una explicativa hablaría de Luis. Luis, quien fue el que obtuvo el premio mayor, da detalles de Luis. En este caso no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando el circunstancial se mueve al inicio de la oración o va al centro de la oración, se utiliza la coma hiperbática. ¿Ya? La coma hiperbática. Muy bien, los felicito. A ver, y vamos por acá.
A ver, queridos alumnos, ¿qué comas faltan en los siguientes enunciados? ¿Qué comas? A ver. ¿Qué dice? Nos ordenó que revisáramos los informes, que corrigiéramos los errores. Coma enumerativa, ¿no? Nos ordenó que revisáramos los informes. ¿Correcto? Enumerativa, claro. Que corrigiéramos los errores y que lo llamáramos cuando todo estuviera terminado. He buscado los documentos en el archivador de la oficina, coma, ¿no? En mi casa y en la maletera del carro. Compró una palta, coma, ¿no? ¿Ya? 3 tomates, coma. Una sandía y 2 papayas. Encontré un gatito en la calle, coma, lo recogí y lo llevé a mi casa. Ya. Mira, antes de la I en una enumeración no se escribe coma. ¿De acuerdo? Pero siempre que tenga que ver con la misma enumeración. Mira, revisáramos, corrigiéramos y llamáramos. ¿Listo? ¿Sí? En mi oficina, en mi casa, en la casa y en la maletera. Te das cuenta que la enumeración es la misma secuencia. ¿Ya? Palta, tomates, sandía. ¿De acuerdo? Encontré un gatito en la calle, ¿no? Perdón. ¿Sí? Encontré un gatito en la calle. Lo recogí y lo llevé a mi casa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso, no vas a escribir una coma antes de la I. ¿Por qué? Porque la enumeración es total. La I también está dentro de la enumeración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿nunca va a ir coma? Depende. A veces sí, puede ir. Mira, te voy a plantear otro grupo de ejercicios, ¿ya? Otro grupo de ejercicios. A ver. ¿Por qué hay coma antes de la conjunción y en los siguientes enunciados? ¿Por qué hay coma acá? Muy bien, Patrick. Hay un giro temático, ¿cierto, Patrick? ¿Sí? Hay un giro temático. O sea, sí se puede escribir coma antes de I porque hay un giro temático. Termina la secuencia, correcto. En cambio, el anterior sigue con la misma enumeración. Cuando cambia, ¿no? Hay un giro temático, obviamente vas a escribir coma. Y también cuando equivale a pero, ¿no? Te busqué y no te encontré. Coma antes de I. Muy bien, correcto, Dieguito, porque propone otra idea a continuación. Excelente. Ese es el aprendizaje. ¿De acuerdo? Ese es el aprendizaje.
¿Correcto? Ese sería el aprendizaje. Muy bien. Y una última, ¿ya? Con esta última ya todo lo de la coma está explicado. Ya, a ver. Observa atentamente las siguientes oraciones, todas ellas correctas. O sea, esta coma después de Chiclayo es correcta. ¿Por qué? ¿Este es circunstancial? No. ¿Por qué estas comas son correctas? ¿Por qué son correctas esas comas? Muy bien. Aposición, inciso o apositiva, explicativa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Mira, ojo, acá hay una relación. Chiclayo está relacionado con la capital de la amistad. Hay un vínculo entre ellas. Gustavo Cerati es equivalente al vocalista de Soda Stereo. Baja el volumen. Baja, Diego. Diaguito, baja. Diego Armando Maradona es equivalente a el Pibe de Oro. Sócrates es equivalente al célebre filósofo clásico. El mejor amigo de tu prima, el amigo de tu prima, Carlos, ¿cierto? Son equivalentes. Eso, por ejemplo, no encuentras en el circunstancial que está al centro, ¿no? Lo que te decía acá. Por ejemplo, Luis, con la generosa ayuda de su amigo, no tiene que ver con Luis, ¿sí? No tiene que ver con Liz. ¿De acuerdo? No tiene que ver con Luis. Y otra cosa, muchachos, ¿ya? En el caso de la raya y los paréntesis, para incisos. ¿Cuándo va la raya o cuándo van los paréntesis con los incisos? Porque la mayoría pensamos que los incisos se encierran entre comas. Pero también los incisos, las aclaraciones, las explicaciones, se pueden encerrar entre raya o paréntesis. ¿Lo han visto? ¿Han visto estos casos? ¿Sí? ¿Han visto estos casos? ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo Juan Darío, Juan Darío, Juan Darío, asistirá, ¿ya? Asistirá este año, así lo dijo su padre, a su escuela, El Bosquecito. Entonces, chicos, ¿por qué en este caso así lo dijo su padre? ¿Por qué no va entre comas? ¿Por qué preferimos el inciso? O también, este de acá, también puede estar entre rayas. Las dos son válidas. ¿Y por qué no con coma? ¿Por qué no con coma? A ver, ¿qué dicen?
Este de acá sería un error. La A y la B sí son correctas. Pero la C sería un error. ¿Por qué, chicos? A ver, díganme ustedes. ¿Alguna idea, sugerencia? Muy bien, Patrick. Tiene poca relación. Así es. O sea, no estamos hablando de Juan Darío como en la explicativa, ¿no? En la explicativa sí se habla de él. Son equivalentes. ¿Cierto? Acá, como dice Patrick, tiene poca relación. No se relaciona con lo dicho, es una acción que, así es, además es una acción, correcto, Diego, así es. En los casos A y B, la aclaración, el inciso, exactamente es como que lo está llevando un extra, ¿no? Es algo adicional, algo extra. En los casos A y B, el inciso tiene poca vinculación con el sujeto. Además, es una oración independiente, tal como lo dice Jean-Pierre también. Porque es algo que dijo su padre. ¿Sí? Es una oración independiente. O sea, vas a ver ahí un verbo. En este caso dijo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Entendido? Listo. Entonces, hemos visto los casos que atormentan a los postulantes. ¿Por qué acá? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Listo. Explicado. ¿Sabes los casos de coma? Enumerativa, vocativa, elíptica, hiperbática, explicativa, conjuntiva. ¿De acuerdo? Aquí tienes ejemplos. Vocativa, damas y caballeros. Vocativa es que tú te diriges al receptor, ¿cierto? Apaguen sus celulares. Enumerativa, le dije que entrenar, comer saludablemente, etcétera. Fíjate en ese etcétera que está al centro, ¿no? Encerrado entre comas. Es parte de la enumeración. Gabriel y José, los abogados de la empresa, habla de ellos, ¿cierto? Todos mis amigos, incluidos Saúl. Elíptica, reemplaza el verbo, ¿no? A algunos les gusta el frío, invierno, a otros les gusta el caluroso verano. Los que no cuentan con su DNI electrónico, reemplaza el verbo ingresa, ¿no? Ingresan por aquella puerta. Hiperbática, por falta de tiempo, circunstancial de causa. Si inviertes dinero en mi empresa, proposición subordinada, adverbial condicional. Francamente, adverbio oracional. Iré a su graduación, pero antes de los conectores, pero antes de los conectores explicativos, es decir, entre comas. Bien, captura pantalla si deseas. Mira esta secuencia de ejemplos también. En este caso, por ejemplo, gritó los nombres de Juan, Teo, Pedro, puntos suspensivos, la enumeración incompleta. Esta coma está por el pero. Pero
Una coma antes. ¿Ya? Y acá por giro temático, ¿cierto? Por giro temático. Vamos al punto y coma. El punto y coma siempre tiene que ver con proposiciones. Proposiciones. Tú sabes que una proposición tiene verbo. Un punto y coma separa proposiciones, o sea, dos ideas. Entonces, el punto y coma une proposiciones y justapuestas, ¿no? O las separa también. Lo hizo por el bien de su familia, no se le puede reclamar nada. También, dice, podría emplearse los dos puntos, si las proposiciones muestran relación de causa-consecuencia. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Dos puntos cuando indica causa-consecuencia. Luego, el punto y coma separa elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, Paula, mi amiga. Hilda, mi prima. Manuel, mi hermano. ¿Ya? Y a Martín, mi hijo. Cuando el último elemento de la relación va precedida por una conjunción delante de esta también puede usarse punto y coma. También puede ir acá punto y coma. También puede ir punto y coma. 3. Se coloca delante de conectores adversativos, consecutivos y lativos cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Punto y coma. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Pregunta, Jean-Pierre, ¿por qué la raya o paréntesis separa lo que tiene tanta relación con lo dicho? A ver, ¿cómo? ¿Por qué la raya o paréntesis separa lo... Ah, ya, eso ya me preguntaste, ¿no? Eso ya está leído, ya. Perdón. Ya, listo. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Profesora, hay casos en que los hilativos pueden solo tener solo dos comas. Los hilativos, por lo tanto, por ello, por ende, generalmente van con una, por lo tanto, depende, ¿no? Por lo tanto, entre comas, ¿cierto? ¿Sí? Por ello, ahí sí sería, en por ello sería una, ¿no? Porque ese ello indica secuencia con lo anterior, ¿no? El con que, sí, una sola, ¿no? Con que. El así que, ese que da continuidad, ¿no? Así que olvídate, ¿no? Así que olvídate, da continuidad, por eso una. El que, acuérdate que da una secuencia, una continuidad. Se recomienda con una. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Generalmente, Patrick, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Pero en el caso de lo que yo te digo, así que va continuo, sin coma. El con que siempre va a ir con una coma antes, ¿no? En el caso de los oscilativos. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, vamos con los 2 puntos. Los 2 puntos se emplean después de que se anticipan los elementos de una enumeración. En este caso, para entender la norma 1, tú te vas a dar cuenta porque la enumeración está al inicio. La enumeración inicia la oración. Revisar, corregir, editar. Entonces, luego viene un enunciado, una proposición que engloba esas acciones anteriores. La 2 es a la inversa. La enumeración está en la segunda proposición. ¿Y cuándo vas a utilizar comas? Perdón, 2 puntos. Vas a utilizar 2 puntos cuando anticipe la enumeración. Tengo muchas destrezas. Esa palabra muchas está anticipando. Para que lo veas así en grande. ¿Sí? Te das cuenta que la enumeración está antes. Revisar, corregir, editar, 2 puntos. Natural, sana, equilibrada, 2 puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego, el siguiente enunciado engloba las ideas anteriores. El segundo caso, este segundo caso es distinto. ¿Ya? Este segundo caso es distinto. A ver, vamos a colocar acá. Este segundo caso es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, al inicio, tú anticipas la enumeración. La enumeración va a venir después. 2 son mis amigos. 3 virtudes que toda persona debe cultivar. Fueron por varias razones que Raúl dejó la ciudad. ¿Sí? ¿Lo entienden? Entre la 1 y la 2. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Listo, chicos? Hasta ahí. Todo entendido. Ya. Entonces, punto 3. Punto 3. Conectan proposiciones para expresar causa, consecuencia, explicación o resumen de lo anterior. Ella se ha quedado sin trabajo. Consecuencia, no podrá viajar con su familia este verano. Se usan, regla número 4, para presentar las citas sexuales. Aquel señor, 2 puntos. Estimado director, vocativo epistolar o vocativo de los documentos.
vocativo de los documentos. Bien, ahí tienes los 4 casos del uso de los 2 puntos. ¿De acuerdo, chicos? Son 4 nada más. Ahí no tienes por qué estar preocupado por otras normas. Son las únicas. Son las únicas. Vamos con los paréntesis. Los paréntesis encierran datos. ¿Datos de qué? De topónimos, lugares, fechas, significado de siglas. Cualquier dato extra. Punto 2, lo que les explicaba hace un momento, insertan aclaración con poca o nula vinculación sintáctica con el texto principal. Y también introducen opciones en el texto. ¿Opciones de qué? Opciones de género, número. Las comillas, chicos. Las comillas encierran citas textuales y apodos o alias que se intercalen entre el nombre de pila y el apellido. O sea, el nombre de la persona, ¿no? El nombre real de la persona. Óscar Avilés dijo, : Las comillas porque es cita textual. Conocí a Arturo Sambo Cabero. Sambo, entre comillas, porque es apodo. Pero tiene que estar entre el nombre y el apellido. Por ejemplo, si yo escribo el Che Guevara, dime, Che necesita comillas, ¿qué dicen ustedes? A ver, los leo. Che necesita comillas. ¿Sí o no? Está bien así, ¿no? El Che Guevara, 5 comillas, porque no está entre el nombre y el apellido, ¿cierto? Pero sí escribo Ernesto Che Guevara. Ahí sí necesito comillas. Solamente cuando está entre el nombre y el apellido. ¿De acuerdo? Segundo, las comillas enmarcan palabras extranjeras, vulgarismos, palabras con sentido irónico o para comentar un término desde el punto de vista lingüístico. El vocablo humita, por ejemplo, procede de la lengua quechua. Ese sería por el caso del punto de vista lingüístico, ¿cierto? A mi vecino siempre le va muy bien en sus negocios.
entre comillas, negocios. Es una ironía. ¿De acuerdo? Es una ironía. Luego también se encierran, entre comillas, los títulos de los artículos, poemas, capítulos de un libro, reportajes o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Bien, al respecto, ¿alguna duda, pregunta? Nada, chicos, ninguna duda, ninguna pregunta. Nada, ninguna pregunta, muchachos. Ya, todo claro, entonces, ya, muy bien. Los signos de interrogación y de exclamación. Estos signos se escriben cuando la oración interrogativa o exclamativa es directa. Lo único que hay que tener cuidado son con los vocativos. Si el vocativo está al inicio, así como policía que está al inicio, entonces el vocativo al inicio no es encerrado dentro de la interrogación. Pero si el vocativo está al final, sí debe ser encerrado dentro de la interrogación o dentro de la exclamación. Luego, los signos de exclamación o de interrogación se colocan donde empiece la pregunta. Por ejemplo, en este caso, si vienes mañana, está separado con una coma. Esta coma hiperbática. El año pasado lo mismo. Entonces, se están marcando dos segmentos. Aquí debe existir un signo de interrogación o un signo de exclamación. Siempre que haya esa separación, ¿ya? Con el circunstancial. Veo a alguien que ha hecho arena aquí. No. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí respecto al tema? ¿Todo claro? Ya, a ver, vamos con ejercicios propuestos del material. Veamos este primer ejercicio. A ver qué dicen, qué marcarían ustedes, cuál sería la clave.
La B y la 2. Amigo es vocativo, ¿cierto? Muy bien, Patrick. ¿Y qué le falta? Le falta una coma, ¿cierto? Se le rasgó el vestido, por lo tanto, ya no irá a la fiesta. Y no está el por lo tanto. Entonces, estos dos puntos encierran la conclusión. Por lo tanto, ya que por eso, Laura, irás mañana al concierto con nosotros. Laura es el vocativo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el vocativo en una oración interrogativa no es encerrada. Ellos comprarán. Esta coma está entre el sujeto y el verbo, error, ¿no? Comprarán 2 puntos, otro error, ¿cierto? 2 errores ahí. Ya, muy bien. Y en la 2 hay uso incorrecto de los signos de puntuación. Dado, la ceremonia fue organizada, claro, esto es algo muy importante. Después de una preposición nunca se escribe 2 puntos. ¿Ah? Eso no lo olvides. No olviden nunca que después de una preposición, a, 2 puntos, ante, 2 puntos, para, 2 puntos, por, 2 puntos, de, 2 puntos, desde, 2 puntos, en, 2 puntos, entre, 2 puntos, nunca una preposición se separa con 2 puntos. Después del verbo tampoco, salvo que haya una anticipación, ¿no? Si hay una anticipación, perfecto. Pero si no la hay, igual los nexos que, como, no introducen cita textual. No se debe escribir 2 puntos. Miss, ¿puede retroceder a la diapositiva anterior? Claro, ¿esta? ¿De acá? Mariela, ¿esa? ¿Me avisas?
Los puntos suspensivos, chicos, en enumeraciones incompletas. Compré el lápiz, borrador, puntos suspensivos. O también puede ser con el etcétera, ¿cierto? Compré el lápiz, borrador, etcétera. Pero no puedes utilizar etcétera y puntos suspensivos. Eso sería un error. Frases incompletas. A quien madruga, puntos suspensivos. Y para dar la idea de suspenso, en el paseo perdí, suspenso, la foto de mi hijo. ¿De acuerdo? El guión separa palabras compuestas. Teórico, guión práctico, peruano, guión japonés. Inhumano, separado en sílabas. O sea, el guión separa sílabas. Y el guión también separa intervalos de fechas. El guión se utiliza para los prefijos solamente en 3 casos. ¿De acuerdo, jóvenes? Únicamente en 3 casos. ¿Ya? Si es una sigla, ¿ya? Si es una sigla, si el prefijo está antes de una sigla, perfecto. Anti-ONG, correcto. Si está antes de los nombres propios, también. Una marcha anti-Fujimori, marcha anti-Putin, correcto, sí. Y cuando está prefijos antes de números, sub-17 o sub-20. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces resolvemos las 5 preguntas que ustedes tienen en su boletín. Pregunta número 1, no sé si ya la han resuelto. Uno la sé. ¿Sí? Todos. De acuerdo con... Uso correcto de la coma. Cuando llegó Andrés, mi primo. Eso sería una frase explicativa, ¿cierto? Entonces tiene que ir con una coma. Cuidado. No le gustan las fresas, las peras, y acá tendríamos que eliminar esa coma, ¿cierto? Error. Y en la C está bien, ¿por qué? Porque Fernández vocativo. Esos paquetes van en aquella vitrina, ¿no? Van. Sería coma elíptica. ¿De acuerdo? Y en la D, si van a la ceremonia, por favor, vocativo, ¿no? Y si van a la ceremonia, sería hiperbática, ¿no? Proposición subordinada adverbial condicional. Debe quedar así. En el caso de la pregunta número 2,
¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido en la 2? La pregunta número 2. 2 barcos. Todos. Todos dicen barco. La 1 y la 4. Daniela está muy feliz. Esta es la primera idea, ¿cierto? Daniela está muy feliz. Aquella empresa fabrica. Este es el verbo, ¿cierto? Y el objeto directo. No puede ir ningún signo ahí, ¿cierto? La actriz explicó que después de este que no puede ir ningún signo. Él publicó 2 libros, dos libros. Está anticipando. Ah, entonces va a 2 puntos. Esta va a 2 puntos. ¿De acuerdo? Ahí va a 2 puntos. Y en la 1 también, pues, ¿no? Consecuencia, no, causa sería, ¿no? Daniel está muy feliz porque viajará a su pueblo natal. Muy bien, y en la 3, muchachos, pregunta 3. Marcaron en la 3. Dado, muy bien, dado. Cuando fuimos de excursión, eso sería circunstancial. Una coma del circunstancial. Cuando fuimos de excursión, coma, fotografiamos muchas aves. Esta palabra muchas está anticipando la enumeración. Muchas aves. Allá, 2 puntos. Correcto, 2 puntos. La gaviota de Franklin. La gaviota de Franklin. ¿Cómo? Halcón peregrino. ¿Cómo? ¿Cierto? El halcón peregrino. La gaviota de Franklin. El halcón peregrino, coma, el huerequeque y otras más. Acá ya no necesito porque en otras sigue la secuencia de aves, ¿cierto? Sigue la secuencia de aves. Muy bien, en efecto, la clave es la D. En el caso de la pregunta 4, es un enunciado extenso, pero es la misma en todas las alternativas. Entonces no nos da mucho problema, ¿no? La D, ya, a ver. 4 la D. Pero mira, Yolanda no es el sujeto o es el vocativo. Yolanda compró, no, es sujeto, ¿ah? Yolanda es sujeto, no es vocativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? A la C, Yolanda compró los bocaditos. Luis compró las bebidas. Correcto. ¿Ya? Elena compró los dulces. Y Jorge compró, ¿no? Acá le faltaría una coma.
y Jorge compró toda la decoración. Esta es la falla. Yolanda compró los bocaditos. Luis compró acá y acá también, ¿no? Este de acá, error. Punto y coma. La A es la clave. No confundas, para que no te confundas con el vocativo sujeto, siempre es bueno leer. A veces la vista nos lleva a error. Es bueno leer. ¿Ya? Es bueno leer. Hay que leer. Y la 5, la última. Cinco dado, a ver. Correcta puntuación. Correcta puntuación. Al finalizar la encuesta, correcto, ¿no? Porque es un circunstancial. Para la respuesta de los estudiantes, los profesores, las auxiliares, ya. Esta frase, en último lugar, está actuando como una frase explicativa, ¿sí? Entonces no debe llevar punto y coma, sino aquí debería de escribirse con coma, ¿ya? Debería escribirse con coma. Debe escribirse con coma. ¿Correcto? Ya. Luego, si diariamente realizo alguna actividad física, caminar, montar bicicleta, jugar fútbol, aumentará mi densidad. Esta coma, ¿por qué está ahí? Porque es una condición. Todo esto es un condicional. ¿Cierto? Todo eso es un condicional. Esa coma está bien ahí. Está perfecta la coma ahí. Pero acá el problema es con doctor. Aumentará mi densidad ósea, doctor. Ah, está hablando con el doctor. Le faltaría una coma. Ahí está el error. A pesar de no ser día de evaluación, este de acá es una proposición subordinada adverbial concesiva. Coma. ¿De acuerdo? Dijo el profesor Carlos, quien dicta. De ahí todo está bien. Y la D está bien, ¿no? Afortunadamente, nexo adverbial, todos pudimos dar extensos paseos por la playa, dormir hasta muy tarde, comer nuestro platillo y puntos suspensivos de enumeración incompleta. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos al último punto. Si no hay preguntas, pasamos al último punto, que es este de acá. El texto y sus propiedades.
Para entender de manera práctica qué cosa es un texto, tú puedes hacer un esquema, ¿no? ¿Sí? Puedes realizar un esquema. ¿Qué cosa es un texto? ¿Cómo comprendo al texto? El texto es sencillo de entender, ¿no? ¿Sí? Un texto está formado por palabras. Las palabras forman oraciones que se van conectando entre sí, ¿de acuerdo? Y finalmente tienes el párrafo y el texto. Esta sería la secuencia, ¿cierto? Palabra, oraciones, párrafo. O también le podemos cambiar así para que entre la palabra. ¿Ya? Oración, el conjunto de oraciones es el párrafo y tienes el texto como resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de oración, párrafo, texto, eso quiere decir que las oraciones, para que conformen un párrafo, deben de estar conectadas entre sí. Y esa conexión tiene que ser de manera lógica. ¿Ya? Entonces, para la conexión de ideas, ¿qué cosa es lo que nosotros utilizamos? Podemos utilizar elementos referenciales y también podemos utilizar conjunciones. Y también a los signos de puntuación, o sea, el punto y seguido. Entonces, chicos, tenemos estas opciones. Si tú logras conectar bien las ideas, entonces tu párrafo estará cumpliendo con los dos principios fundamentales, que es la coherencia y la cohesión. De esto te habla en la PPT anterior. ¿Qué cosa es el texto? Una unidad comunicativa, o sea, un conjunto de oraciones. Un conjunto de oraciones establecidas dentro de un párrafo. ¿Correcto? Expresan un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados que componen entre sí un sentido coherente y comprensible. El texto tiene 4 propiedades. La adecuación, que tiene que ver con la intención que tiene el emisor al momento de crear ese texto. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, si tú le quieres escribir una carta a tu mamá, en esa carta se expresa cuál es tu intención. Una solicitud, un reclamo, ¿no? O una muestra de cariño. ¿Cuál es la intención que tiene el escritor, el emisor, al momento de redactar ese texto? La segunda propiedad tiene que ver con la corrección. Cuando hablamos de la corrección, hablamos del uso adecuado de las reglas ortográficas y gramaticales dentro de la redacción. La cohesión hace referencia a la conexión de ideas. Y por último, la coherencia, la lógica que debe guardar esas ideas que están conectadas dentro de un párrafo. Mecanismos de cohesión. Hay 2 mecanismos, la referencia y el uso de conectores discursivos. La referencia significa que vamos a utilizar palabras dentro del párrafo que bajen la intensidad en la redundancia, en la repetición. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos, cuando ustedes sean cachimbos y tengan que escribir un párrafo, ¿no? Si el profesor te corrige y te dice, has repetido como 4 veces la palabra, por ejemplo, maíz, en el mismo párrafo. Si tú repites varias veces la misma palabra en un párrafo, entonces ahí estamos ante un error que le podemos denominar redundancia o repetición innecesaria. Entonces, ante ello podemos utilizar diversos mecanismos. Uno de ellos es la referencia. Utilizar una palabra que lo sustituya, ¿no? Por ejemplo, maíz, el alimento, ¿no? Maíz, no sé, el grano, ¿no? El grano andino, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros utilizamos palabras que se refieren, estamos utilizando mecanismos de referencia. ¿Qué pueden ser? Pueden ser sinónimos, pueden ser hiperónimos, pueden ser anáforas, catáforas, sustituciones léxicas, o sea, sinónimos.
Y también el uso de conectores discursivos. ¿Ya? Mira, vamos a ver por acá. Primero, la referencia. ¿Qué hace la referencia? La referencia evita la redundancia. La referencia lo que va a hacer es que vamos a utilizar palabras, diversas palabras que aluden a otras en referencia. ¿Para qué? Para no caer en esa repetición innecesaria. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, tienes anáfora. ¿Qué cosa es la anáfora? La anáfora significa el reemplazo. Por ejemplo, acá estoy empleando la palabra estudiantes. ¿Sí? Y por este lado empleo la palabra los. Estudiantes y los. ¿Te das cuenta? Estudiantes y los. En este caso, que empleo la palabra estudiantes, se está empleando de manera explícita, ¿cierto? En cambio acá lo estoy reemplazando con los. ¿Sí? Dice el auto que los trasladaba. Este los se refiere a los estudiantes. Esa es una anáfora. La anáfora significa sustituir una palabra para evitar su redundancia. ¿Y qué palabras podemos utilizar para sustituir? Podemos utilizar los pronombres, los adverbios. ¿De acuerdo? Ahora, la catáfora, cuando te hablan de catáfora, es que tú al inicio empleas un término general. ¿De acuerdo? Un término general. Estudiantes es un término general. No estoy especificando. Y cuando digo Luis y Juan, aquí estoy empleando un término específico. Luis y Juan. ¿Correcto? De lo general a lo específico. Eso es catáfora. Bien, ahora, lo siguiente, una elipsis. Una elipsis significa omitir. Ya no escribes el sujeto, lo omites. ¿Y quién va a decir cuál es el sujeto, cuál es el tema? El verbo. El verbo sirve para ello. ¿Ya? El verbo sirve para ello. ¿Ya? Es la omisión. La elipsis es la omisión. Luego tienes otro recurso que se denomina la sinonimia o la sustitución léxica. Por ejemplo, acá, estudiantes es equivalente a alumnos. Es lo mismo. Son palabras equivalentes. El hiperónimo significa utilizar un término mayor, y luego un término específico. Instrumento musical es el término grande, que incluye a flauta. O a la inversa, una hiponimia, ¿no? Un término menor, auto, con respecto a vehículo. Entonces, de esta manera, con anáforas, catáforas, sustituciones léxicas, sinonimias, hiperonimias, elipsis, logramos que el texto tenga sentido y no caiga en redundancias. ¿Tienen alguna duda, pregunta?
¿Almorzar, Natalia? Ya servido. Bueno, Ya va a cenar. Bótalo, Roche. Ya venga, rápido. Está servido. un poco tu celular. ¿Qué dijiste? ¿Sí? Yes. Ya, chicos, entonces veamos estos ejercicios, sino que los tengo resueltos por... corresponden a otro salón. Acá está. A ver. ¿Qué dicen ustedes? Ejercicio de aplicación número 2. La B, muy bien. Dinosaurio y animal, ¿cierto? Y la 2. Hospital nosocomio. ¿Qué recurso es? Hospital nosocomio. Catáfora no puede ser, ¿no? Sinonimia, claro, sinónimos, claro. Porque hiperónimo no puede ser, ¿cierto? Muy bien. Acá sería la B y acá sería sinónimos. Son equivalentes, ¿cierto? Son equivalentes. Muy bien. Vamos a conectores. Tienes 4 clases de conectores en esta PPT. Los aditivos significa adición de ideas, además, aparte, asimismo, encima, es más. Por otro lado, por añadidura, por si fuera poco. Los adversativos dan la idea de contrariedad, contraste, contradicción. Ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí. Concesivos superan el obstáculo. Así todo, aún así, con todo, de cualquier forma, todos modos, en cualquier caso. Y lativos dan la idea de conclusión, consecuencia. Vamos a ver eso dentro de un texto, ¿no? Dice, a Iris no le agrada hacer deporte extremo. Es más, no disfruta realizando algún deporte. Pero acá supera lo anterior, ¿cierto? Es un concesivo. Aún así, trata de ejercitarse. O sea, no le agrada deporte extremo, pero trata de ejercitarse corriendo por las mañanas con sus mascotas. Contraste, sin embargo, prefiere no salir temprano cuando siente que hace mucho frío. Y conclusión,
conclusión sería, por consiguiente, pienso que es importante explicarle a ella que el ejercicio es beneficioso para mantenerse sana. ¿Correcto? Siguiente. Los explicativos, reformuladores, recapitulativos y rectificativos. Van de la mano. Hay un ligero matiz en el significado, pero van de la mano. Debemos ser personas circunspectas. Ese término circunspecto es un término oculto. En tal sentido necesita una explicación. Esto es decir, o sea, debemos actuar siempre con comedimiento. Ya. Igual, esa palabra de actuar con comedimiento, esa frase, también resulta poco comprensible. Entonces viene un reformulador, palabras más sencillas. Debemos ser cuidadosos al momento de comportarnos ante los demás. En definitiva, significa recapitular, como hacer una síntesis de las dos ideas que has expresado. En definitiva, nos irá muy bien. Y rectificativo, mejor dicho, conviviremos en un ambiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Los ejemplificativos de ordenación, de apoyo argumentativo y de digresión. Ejemplificativo quiere decir un caso concreto, un caso específico. Para ir de excursión al campo, en primer lugar, debes informarte qué llevar. Por ejemplo, caso concreto, repelente, ropa, zapatillas. Dicho esto, sé que disfrutarás mucho de tu paseo en contacto con la naturaleza. Dicho esto, o sea, es un apoyo a la decisión opinión que tú tienes. Y luego, la digresión significa un cambio de tema. Por cierto, recuerda dejar todo listo para la reunión familiar que realizaré este fin de semana. ¿Te das cuenta que hay una digresión? Se ha salido del tema. ¿Cierto? Primero está hablando del paseo y luego habla de la cena familiar. Bien, otro grupo más. Ah, no, ahí están todos, ¿no? Vamos a ver, acá hay un ejercicio previo. Acá hay... Ah, vamos a ver este ejercicio que estaba acá. Considerando que un texto debe evidenciar coherencia y cohesión, correlacione ambas columnas y seleccione la opción que presenta la correspondencia adecuada. Esta tarde, dentro del taxi, olvidé mi billetera. A todo esto, depositaste lo que me debías. A ver qué dicen, ¿cuál es la clave?
¿Dado, chicos? A todo esto es digresivo, ¿cierto? A todo esto es digresivo. Por ende es hilativo. Y esta reserva natural es, más bien, era rectificativo, ¿cierto? Muy bien. Y el último punto es este de acá, el de tipos de texto. Tipos de texto. Muchos confunden al descriptivo con el narrativo. Porque a veces nosotros describimos a los personajes, ¿cierto? Pero cuando uno describe al personaje sin incluir un suceso, entonces eso queda en descriptivo. Por ejemplo, si yo digo, el Carmelo era alto, esbelto, magro, tenía una mirada fija, sus plumajes eran brillantes. No está dentro de un suceso, entonces eso es descriptivo. Pero si yo digo, el Carmelo, que era alto, magro, musculoso, esbelto, se batió en un duelo singular frente al ajiseco, ahí sí es narrativo, porque está relatando un suceso. Narrativo y descriptivo, ¿cómo los diferencio? Porque el narrativo se centra en un suceso, un personaje y un suceso, algo que acontece. ¿Cómo diferencio el descriptivo del expositivo? El expositivo desarrolla de manera objetiva, sin entrar en detalles. El descriptivo sí entra en detalles. El argumentativo del descriptivo. El argumento sostiene una idea, defiende una idea, que es una opinión. Y el dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Vamos a ver, con este ejercicio. Esto ya está, me faltaría este de acá. ¿La C, Manuel? ¿Sí? ¿Ya? ¿El resto qué dice? Todos dicen la C. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dice acá? Físicamente es más bien delgado, de regular estatura, racionadamente calvo, de cabello crespo, el bigote hirsuto, las cejas densas, los ojos grandes, fijos, parpadeando tras unas gafas con aro de carey. Bien, no hay un suceso, ¿cierto? Narrativo no puede ser. No hay un suceso. ¿Ya? Y hay detalles. El expositivo es objetivo.
y no hay instrucción, ¿no? No hay punto 1, punto 2. Y la B tiene que ser argumentativo, pues no hay más claves. A ver, vamos a ver. Muchos estamos en contra de la pena de ley. Ah, ya. Estar en contra de la pena de ley. Perdón, de la pena de muerte. La pena de muerte. Esa es su opinión, ¿no? Estará en contra de la pena de muerte. Muy bien, muchachos. Pregunta 6 de tu boletín. Nos faltan las 6, 7, 8, 9 y 10. A ver qué dicen. Pregunta 6. Este conector es el que está subrayado, ¿no? Así mismo, ¿no? Claro, es aditivo. Esa sería la respuesta. Aditivo. Ya, muy bien. 6 dados. 7. Dice, a ver, no modificas esa actitud tan negativa, no te irá bien. Ahí te están condicionando. Así que causalidad nunca va a ser. Las actividades que realizarás en aquel lugar son importantes. Ya. La causa. ¿Por qué debes modificar, cierto? Tu conducta. Muy bien, la sé. 8, chicos. Ocho, Barco. A ver, ¿cuáles son los conectores? Dormir adecuadamente nos ayuda a recuperarnos de la fatiga del día. Por eso, es necesario respetar nuestras horas de sueño. No obstante, no debemos excedernos en el tiempo de descanso, puesto que es causa, ¿cierto? Puesto que es causa. Pero es el único, no son dos. Es uno nada más. Adversativo, ¿cuál sería el adversativo? No obstante, ¿cierto? No obstante. Y el ilativo, por eso, por ello, por ende, por lo tanto. Entonces, barco, muy bien, así es. Esta es la clave. Bien, la pregunta 9. Sinonimia, ¿qué palabras, ¿Qué palabras están presentando la sinonimia? ¿Entre qué palabras hay sinonimia? Muy bien, error y equivocación, así es. Equivocación y error. Sinonimia. Exacto. Y 10. ¿Qué tipo de texto es un mamut? ¿No es narrativo? A ver, ¿no es narrativo? Un mamut tenía la cabeza grande, protegida por enormes colmillos, curvados, sus orejas eran pequeñas y tenía la espalda corvada. No hay un suceso, ¿no? ¿Sí? No se está presentando un suceso. Entonces, narrativo no es.
Expositivo no, porque entraba en detalles. Cuando entra en detalles es descriptivo. Argumentativo tampoco, porque no hay una opinión, una idea respecto al mamut. Así es, jóvenes. La última PPT. Bien, llegamos a la parte final. Acabamos el curso. Muy bien, muchas gracias también a ustedes. Patrick, nada, en el caso de las oraciones subordinadas, lo que tienes que hacer es verbo, verbo y nexo. Patrick, verbo, verbo y nexo. No hay otra forma más. Si tienes dudas ahí en la oración compuesta subordinada, es porque no estás encontrando los verbos, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que buscar verbos, verbos y nexo. Bien, muchas gracias, muchachos. Un fuerte abrazo. Que cumplan sus sueños. Ustedes son los únicos que pueden lograrlo. Nadie más que ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense.